La gente cuando conduce de noche y ve esa espesura blanca, piensa en frío, piensa en humedad, piensa en tener que encender las luces antiniebla y reducir la velocidad. Una molestia, un fenómeno meteorológico. Yo pienso en la membrana, yo pienso en la advertencia de mi abuela. Ella me miraba a los ojos con esa seriedad que solo la gente que ha visto cosas tiene y me repetía: nunca, bajo ninguna circunstancia, bajes el vidrio en la niebla. No importa lo que oigas, no importa lo que sientas. La abuela me dijo eso docenas de veces mientras crecía en la carretera rural 37. Para mí, siempre fue una superstición campesina, la versión moderna del coco. Una historia para mantener a un niño aburrido en el asiento trasero. Pero esa noche, hace 3 años, en ese mismo camino, aprendí que la niebla no es vapor de agua, es un filtro. Un velo pesado y silencioso entre lo que llamamos nuestro mundo y el borde afilado que lo rodea. Y yo, por arrogancia de veinteañero y por una picazón inexplicable en la oreja, hice lo impensable. No lo hice porque fuera valiente, sino porque era estúpido. La temperatura interior del coche había subido demasiado, cortesía de la calefacción, y el aire se sentía espeso, como si ya no tuviera oxígeno. Necesitaba un soplo de aire frío, una bocanada de realidad que me despertara, porque los ojos me pesaban tras 10 horas al volante. Manejaba a 15 kilómetros por hora. Las luces delanteras solo alcanzaban a iluminar 2 metros antes de que la luz fuera tragada por esa pared de algodón sucio. La tensión me quemaba la nuca. El escepticismo siempre había sido mi armadura. ¿Qué podía pasar? Entraría un poco de aire frío. Escucharía a un búho. Extendí la mano hacia el botón de la ventanilla del conductor. Hubo un momento de vacilación, un eco distante de la voz grave de mi abuela advirtiéndome. Pero la picazón, la necesidad de liberar la presión de la cabina, fue mayor. Un clic. El motor eléctrico gimió. El vidrio comenzó a descender, lento, centímetro a centímetro. No necesitaba mucho, solo una rendija. Y el momento en que se abrió esa pequeña grieta, todo se detuvo. No fue el aire lo que entró. Fue la pausa. No hubo frío inmediato. Hubo una ausencia total de sonido, como si el propio camino hubiera sido envuelto en un amortiguador de ruido. Lo que se coló por el espacio no fue una ráfaga. Fue una inhalación, profunda, húmeda y hambrienta. El aire que entró llevaba un olor, no a tierra mojada o a humedad, sino a sal, a metal caliente y, extrañamente, a ozono quemado. Y supe, en ese primer milisegundo de contacto, que había roto la regla fundamental del universo: jamás perforar el límite. Lo que se deslizó por esa abertura no buscaba el aire, buscaba el espacio vacío que yo le había ofrecido en la cabina. Bajé el vidrio para que entrara aire, pero lo que entró fue otra cosa. Algo que no tenía forma, pero sí peso. Algo que no tenía ojos, pero sí una intención simple y singular: quedarse. Lo había expulsado, o al menos eso creí. El sudor helado empapaba mi camisa. El terror de la proximidad había hecho su trabajo, quemando el escepticismo hasta reducirlo a cenizas. Había ganado una batalla, manteniendo el vidrio subido, el pestillo puesto y el acelerador hundido. Escapé del tramo de carretera, dejando atrás la pared blanca, y solo me detuve 100 kilómetros más adelante, cerca de una gasolinera iluminada con luces de sodio. Un faro de civilización. Me bajé temblando. Revisé el coche de arriba a abajo, el exterior, el techo, las ruedas. Nada. Solo el óxido normal y la suciedad del camino. Abrí la puerta del copiloto, revisé el suelo, los asientos, las rejillas de ventilación. Vacío, perfecto. Era libre. Había sido un ataque de pánico inducido por el cansancio y el consejo paranoico de una anciana, pensé, tratando de reconstruir mi armadura lógica.
Pero aquí está el segundo misterio, la trampa que nadie te explica. No solo es lo que entra, sino lo que se queda. Mientras me servía un café humeante en la estación, noté algo. No en el coche, sino en mí. La picazón había vuelto. No en mi oreja, sino en la parte posterior de mi garganta, justo donde la tráquea se bifurca. Una sequedad arenosa. Intenté toser, pero la tos era superficial, ineficaz. Sentía como si una pequeña burbuja de aire frío, denso y cargado de ese olor a ozono quemado, se hubiera alojado allí, inmóvil. Lo ignoré. Bebí el café. Comí un bollo rancio. Traté de resetear la noche. Cuando regresé al coche, me senté y ajusté el espejo retrovisor. Y entonces lo vi. No era una sombra, no era un reflejo, era un sutil cambio en la luz, justo detrás de mi ojo izquierdo. Una mota de negrura que no debía estar allí. Parpadeé y se fue. Encendí el motor. Todo normal. Puse la radio. Estática normal. Pero la burbuja de ozono en mi garganta persistía. Decidí que era simplemente la tensión muscular. Arranqué y seguí. A los 5 minutos, la radio cambió. La estática se convirtió en un ruido blanco, rítmico, como la respiración agitada y profunda de un gigante. Intenté cambiar la emisora, pero el dial estaba atascado. Apagué la radio por completo. El sonido continuó, ahora más bajo, pero emanando, pensé con horror, de dentro del salpicadero. Aumenté la velocidad. Necesitaba llegar a casa. Y entonces escuché un chasquido, un sonido metálico y seco que venía de los ductos de ventilación. Era lento, deliberado, como si alguien o algo estuviera rompiendo o reorganizando el cableado interno. La burbuja en mi garganta se movió, se sintió como un insecto ascendiendo por la tráquea, y la mota de negrura regresó. Esta vez la vi moverse. No flotaba en el aire, estaba adherida a mi campo visual, justo en la periferia, como si la entidad no se hubiera ido, sino que se hubiera contraído y anidado en los espacios muertos del coche, o peor aún, en los espacios muertos de mi propia percepción. Yo había cerrado la ventanilla, sellando el límite, sí, pero la porción que había inhalado, esa simple bocanada de aire salado, se había convertido en un parásito invisible. Ya no estaba en la niebla, estaba en la máquina, estaba en mí. El concepto de el espacio se había reducido de manera brutal. Ya no estaba luchando contra la inmensidad sombría de la carretera o la masa informe de la niebla. Ahora mi universo se había encogido al metro cúbico del habitáculo del coche, y lo que se había instalado allí no era grande, pero era omnipresente. La entidad, o lo que fuese, no necesitaba de la niebla como medio de transporte. La niebla era solo la puerta. Una vez dentro, se había convertido en un patógeno sistémico, atacando las arterias del vehículo, los cables, los sensores, la electrónica. La química funciona porque es predecible. Esta cosa operaba en un vacío de reglas. Pensemos en esto por un segundo. Un coche moderno es una red neuronal, una criatura de metal y silicio. Lo que entró, al principio solo un susurro olfativo, ahora estaba reescribiendo el código interno del vehículo. El GPS, que antes mostraba la ruta hacia mi casa, ahora parpadeaba con un mapa completamente vacío, salvo por un punto rojo pulsante que me seguía en tiempo real. No era mi posición. Era el centro del coche. La pantalla del velocímetro se apagó, pero la aguja no cayó. Al contrario, se elevó hasta el máximo, más allá de los 240 km/h. Aunque yo iba a 90, el coche se había vuelto esquizofrénico. Era como un detector de mentiras químico, pero al revés. En lugar de exponer la verdad, el parásito estaba forzando a la máquina a mentir. Apreté el volante, sintiendo la vibración del motor, el único sonido honesto que quedaba. El aire acondicionado, aunque apagado, empezó a soplar un aire helado, cortante. No era aire acondicionado normal, era el frío de la niebla, concentrado,
liberado directamente en mi cara. Y con ese aire frío vino el olor a sal y ozono con más fuerza, haciéndome toser violentamente. Sentí el roce, no físico, no sobre la piel. Era un roce sutil en la parte posterior de mi cabeza, como si una pluma metálica hubiera acariciado el hueso occipital. Un contacto puramente sensorial, una intrusión que decía, estoy aquí, dentro de tu vehículo, dentro de tu cráneo. Intenté hablar, llamar a alguien, pero mi voz era un graznido seco, ahogado por la burbuja de la garganta. La cabina se sentía cada vez más pequeña, no porque la entidad ocupara espacio, sino porque el terror inflaba mis sentidos. La mota negra en mi visión se había estabilizado. Ahora era un círculo perfecto, de 1 milímetro de diámetro, justo en el borde de mi ojo izquierdo. Si intentaba mirarla directamente, desaparecía. Pero si miraba hacia adelante, hacia la carretera, allí estaba, un punto ciego, artificial y móvil. Decidí que debía detener el coche, salir, correr, cualquier cosa. Llevé el pie al freno. Nada. Pisé el freno hasta el suelo. El pedal estaba duro, inmóvil. El coche continuó a la misma velocidad. El parásito había cortado el sistema nervioso del vehículo, tomando el control de sus funciones vitales. El automóvil ya no era mío. Se había convertido en una extensión de la niebla, una cápsula de metal que ahora viajaba por su cuenta, llevándome a un destino que yo no había elegido. Y mientras todo esto sucedía, el ruido blanco de la radio apagada se intensificó, sonando ahora exactamente como el sonido del mar de la niebla al que mi abuela me había enseñado a temer. La parálisis del freno fue el verdadero momento de quiebre. El terror no me paralizó. Lo que hizo fue desatar una adrenalina limpia y fría. Si no podía controlar el vehículo por medios mecánicos, tenía que forzar un colapso. Mi primera idea fue cortar la ignición, girar la llave y apagar el motor. Alcancé el cilindro. Al tocar la llave, sentí una pequeña descarga eléctrica. El tacto era gomoso, tibio. Retiré la mano de inmediato. La entidad, al parecer, estaba usando el sistema eléctrico como su red neuronal. Apagar la ignición solo garantizaría que me quedaría varado, inmovilizado, a merced de lo que fuera que se hubiera apoderado del coche. La consecuencia inmediata de mi desobediencia, de bajar el vidrio, era la pérdida total de autonomía. El coche no estaba poseído en el sentido mítico, estaba infectado, convertido en una herramienta que transportaba la infección. Y esta nueva realidad me obligaba a replantear el universo. Si la niebla no era solo clima, si era un límite, ¿qué clase de ecología gobernaba ese otro lado? Mi abuela nunca me habló de demonios ni de fantasmas. Ella habló de reglas que se deben seguir. Las reglas no se obedecen por moral, sino por supervivencia, y yo había violado la regla cardinal. Lo que entró en el coche no era un espíritu que busca asustar, era un depredador que busca un huésped, una manera de moverse en nuestro espacio sin derretirse, sin disiparse. El coche era la incubadora, el metal sellado un capullo. Yo, el conductor, era la batería, el calor, la fuente de movimiento. Si el coche me estaba llevando por su cuenta, ¿a dónde me llevaba? Me incliné hacia adelante, tratando de ver si el volante giraba por sí solo. Estaba bloqueado en línea recta. Miré el GPS falso de nuevo. El punto rojo, el epicentro de la infección, pulsaba. Lo seguía el mapa vacío. Intenté razonar con el instinto. La criatura se manifestó como aire, se anidó como un punto ciego y se comunicó saboteando la electrónica. Su objetivo primario no era matarme de inmediato. Si lo hubiera sido, el coche ya habría chocado contra un árbol. Su objetivo era reubicarse. En ese momento entendí la imagen más grande, la conexión con el todo. Si yo era el huésped, el coche el capullo y la niebla la puerta, entonces la entidad estaba escapando de su ecosistema. Estaba migrando.
El miedo no era el arma, el miedo era el medio para mantener al huésped paralizado. La entidad se alimentaba del control, pero su propósito real era llegar a un lugar donde pudiera consolidarse. ¿Y qué lugar es ese? El sonido blanco de la radio aumentó de nuevo, ahora mezclándose con un susurro audible, aunque incomprensible. No eran palabras, sino frecuencias, como si el vehículo estuviera tratando de transmitir algo. Y esa transmisión no venía de una antena, venía de la burbuja que se había alojado en mi garganta, usando mi caja de resonancia corporal como amplificador. Mi cuerpo se convirtió en un repetidor. El coche, una antena. La carretera se abrió, finalmente un cartel de la autopista. Y el coche, sin que yo tocara nada, hizo un giro brusco hacia el este, hacia las zonas urbanas, hacia la densidad humana. No era solo X, era también Y. La entidad no quería solo sobrevivir en mi vehículo, quería reintegrarse en un espacio poblado, mezclarse y usar el vehículo como un vector de contagio, dispersando su esencia. Había abierto la ventana no para refrescarme, sino para infectarme y, a su vez, convertirme en un portador de la niebla interior, destinado a sembrar la membrana donde hubiese más calor humano. El coche ya no aceleraba de forma violenta, sino con una eficiencia silenciosa y aterradora. Había alcanzado un estado de control perfecto sobre la máquina, manteniendo una velocidad constante, sin frenar ni encender las luces de giro, solo navegando por los carriles más vacíos de la autopista con una precisión inhumana. Cada kilómetro recorrido me alejaba más de la seguridad de la soledad y me acercaba al desastre de la concentración urbana. Este era el legado de la desobediencia, no la muerte inmediata, sino la condena de ser un agente biológico. Si la criatura era una forma de vida parasitaria capaz de manipular la electrónica y anidar en el cuerpo humano, entonces mi abuela no estaba advirtiendo contra un monstruo único, estaba protegiendo su linaje de una plaga. La niebla, ese manto recurrente sobre la carretera 37, no era un evento fortuito, era una zona de caza, un portal que se abría cíclicamente. El recuerdo del rostro de mi abuela se grabó en mi mente, su seriedad, el peso de sus palabras. Ella sabía que el peligro no estaba afuera esperando que la ventana se bajara. El peligro estaba dentro del coche, esperando a que le dieras permiso para entrar. Y ese permiso se concedía con el acto simple y arrogante de buscar un poco de aire fresco. Ahora la pregunta se había transformado. Ya no era ¿cómo me deshago de esto?, sino ¿cómo prevengo que se propague? Miré mis manos. Estaban limpias. Pero mi tráquea, mis pulmones, la periferia de mi visión, todo estaba comprometido. Yo era el contenedor que transportaba el origen del caos a una ciudad desprevenida, 1.000.000 de posibles nuevos huéspedes, 1.000.000 de nuevas ventanas que podrían bajarse por cansancio o curiosidad. El futuro, para mí, se redujo a esta certeza brutal. Si me detenía y salía, podría aislar la infección de la máquina, pero no de mi cuerpo. La burbuja de ozono en mi garganta era el recordatorio constante de que la entidad había echado raíces. Si el parásito podía tomar el control de un complejo sistema de cableado y circuitos como un coche moderno, ¿qué podría hacer con la química, las emociones y los impulsos eléctricos de un cuerpo humano? Me di cuenta de que la entidad no buscaba mi vida, buscaba mi continuidad, mi capacidad de interactuar con otros humanos. Quería que yo viviera, que tosiera, que respirara cerca de la gente. Quería que me frustrara, que me enojara, que gritara en el tráfico, para que mi aliento dispersara las motas de niebla interior. El coche se acercó a las luces brillantes de la ciudad, los altos edificios que cortaban el cielo nocturno. Mi destino no era mi casa, sino el centro del área metropolitana, el lugar con mayor densidad de población.
La única forma de detener la propagación era romper el sistema. No solo el coche, sino la cadena de infección que yo representaba. El legado de la abuela ya no era una advertencia, era una misión final. No bajes el vidrio, nunca. Yo lo hice. Y ahora tenía que pagar el precio para que nadie más lo hiciera. La autopista se transformó en una calle de 6 carriles. Los semáforos, los destellos de los neones, los ruidos del tráfico que intentaban reclamar su lugar en la cabina. El coche se sentía como una bala disparada hacia la multitud. El punto negro en mi visión se hizo ligeramente más grande, casi como si la entidad estuviera hinchándose con la energía de la proximidad humana. El legado de mi abuela no era un cuento de hadas, era un mapa de guerra. Mi única esperanza era la violencia. Si no podía frenar, debía destruirme, destruir el vehículo y, quizás, destruirme a mí mismo lo suficiente como para neutralizar el vector. Busqué un objetivo, un muro de hormigón, un terraplén, cualquier cosa lo suficientemente sólida como para garantizar el colapso. Pero el coche, intuitivamente, esquivaba los peligros más obvios, moviéndose como si estuviera programado para la evasión, protegiendo su carga. Tenía que actuar rápido. Estaba entrando en la zona de mayor contagio, la hora punta de la noche. Mis ojos se posaron en la palanca de cambios, el último vestigio de control mecánico puro. El coche iba en automático, pero la palanca era física, un interruptor rudo, no controlado por un chip. Si tiraba de ella a parking P a 100 km/h, destrozaría la transmisión. El motor se desgarraría. El coche se detendría, sí, pero la deceleración sería brutal, posiblemente mortal. Era el único camino. Extendí la mano hacia la palanca. Era un acto de rendición y de defensa final. Y en ese instante, el susurro del aire frío que salía del conducto de ventilación se materializó en una frase. No un sonido en el aire, sino una idea implantada directamente en mi cerebro, con la voz seca y metálica que asocié al olor a ozono. No lo harás. Eres nuestro ahora. La mano se detuvo a medio camino. La parálisis no era mía. Era la entidad inyectando su voluntad en mi sistema nervioso. La rabia pura, el terror de ser cooptado, me dio la fuerza para luchar contra la intrusión. Era una batalla de voluntades en un espacio reducido. Yo era el anfitrión, la entidad, el invitado indeseado. Y yo tenía más masa, más músculo, más capacidad de daño físico. Aparté la mano de la palanca. Otro enfoque. Los espejos. Si la criatura quería moverse hacia adelante, quería visión. Con el terror como consejero, me incliné y agarré una botella de agua a medio beber que rodaba por el suelo. Con un grito animal que apenas escapó de mi garganta áspera, golpeé el espejo retrovisor central. El cristal se rompió en miles de esquirlas. La mota negra en mi visión periférica se convulsionó. Era una reacción física a la destrucción del punto de enfoque. La entidad intentó compensar. Los dos espejos laterales, los que estaban controlados electrónicamente, giraron de golpe hasta apuntar hacia el cielo, cegando al conductor. El coche hizo un pequeño zigzagueo de protesta. Había encontrado el nervio. La entidad usaba la visión del coche para navegar. Agarré la botella rota, con un borde afilado. El coche se acercaba a un túnel. La luz de entrada lo cegaría momentáneamente. Era ahora o nunca. Con la burbuja de la garganta asfixiándome, alcancé el panel de instrumentos. Necesitaba cortar la visión del parásito completamente. No destruí la pantalla GPS, que era solo una proyección. Ataqué la propia red. Hundí el plástico del salpicadero buscando los cables principales, con la intención de desgarrar el arnés que alimentaba la centralita. La respuesta de la entidad fue inmediata y visceral. Un dolor punzante como un alfiler de hielo atravesó mi pulmón. Tosí, y con la tos sentí que la burbuja de la garganta explotaba.
y lo que salió de mí no fue aire. Fue el olor a sal y ozono, un soplo denso y frío. Había abierto el conducto, y mientras el coche entraba en el eco ensordecedor del túnel, la entidad, o una parte de ella, comprendió que había perdido el control total. Su refugio estaba comprometido. El túnel se tragó la luz y amplificó el caos. El coche, sin visión ni cableado central estable, se convirtió en una bestia herida. El motor rugió, pero la transmisión patinaba, la velocidad caía, y el volante, finalmente, se aflojó. Había recuperado el control, o al menos el derecho a la autodestrucción. Usando el último pico de adrenalina, pisé el acelerador de nuevo, no para ganar velocidad, sino para forzar la máquina. Y entonces agarré la palanca de cambios, mi mano resbalando en el sudor y la sangre de la mano que había cortado al romper el salpicadero. Con un grito que se perdió en el hormigón del túnel, tiré de la palanca, no a parking, sino a reversa, R, a 90 kilómetros por hora. El golpe fue ensordecedor, un sonido de metal siendo triturado bajo una prensa industrial. El motor gimió, gritó, escupió humo blanco y negro. El coche se estremeció violentamente, el parásito forzado a un colapso físico que no había anticipado. Las luces del salpicadero explotaron con pequeños pops eléctricos. El olor a ozono se multiplicó, quemando mis fosas nasales, mezclándose con el olor a aceite caliente y plástico derretido. El coche se detuvo abruptamente en medio del carril central, dejando una estela humeante. La fuerza del frenazo me lanzó contra el cinturón de seguridad, y por un momento la oscuridad fue absoluta. El único sonido, el pitido agudo en mis oídos. Abrí los ojos. El coche estaba muerto, la transmisión rota, el capó humeaba. El silencio en el túnel era antinatural, solo roto por el tráfico que pasaba tocando el claxon y esquivando el vehículo paralizado. Salí del coche. El aire del túnel era pesado, contaminado, pero normal. No había niebla, no había olor a sal. La entidad se había ido, o eso parecía. Me apoyé contra el coche destruido, tratando de recuperar el aliento. Mi pulmón me dolía, como si hubiese estado sosteniendo la respiración durante horas. Fue entonces cuando miré mi mano, la que había golpeado el salpicadero y luego la palanca. Estaba cubierta de sangre, sí, pero también de una sustancia oscura, viscosa, que no era aceite ni sangre. Parecía óxido líquido, mezclado con un sedimento cristalino que brillaba débilmente a la luz de las lámparas del túnel. La entidad había sido expulsada del circuito, pero no de la periferia. Y esta es la conclusión filosófica. La abuela me dijo, no bajes el vidrio, refiriéndose a la barrera física, pero el peligro real era la brecha que se abre dentro de uno mismo. Sobreviví al incidente. Fui rescatado, llevado a un hospital. La policía, el seguro, todo se manejó como un accidente automovilístico inducido por la fatiga. Nadie preguntó por el punto ciego. Nadie preguntó por la mota de óxido líquido. Pero sé la verdad. El parásito no se fue por completo, solo se retiró. Mi coche está en el desguace, reducido a metal prensado. Pero cada mañana, cuando me despierto, lo primero que siento es la sequedad arenosa en la parte posterior de mi garganta y la mota negra en la periferia de mi ojo izquierdo. Nunca más ha vuelto la niebla, pero no la necesito. Yo soy la niebla ahora. Mi cuerpo es el vehículo que lo transporta. La entidad está en estado latente, esperando otra oportunidad, otra rendija, otro momento de arrogancia para reactivarse. Y por eso nunca más he vuelto a tomar una bocanada de aire profundo. Vivo en un estado constante de asfixia controlada porque tengo terror de toser demasiado fuerte. Tengo terror de que, si abro mi boca y dejo salir el aliento con demasiada fuerza, ese soplo de aire frío, salado y hambriento no solo escapará, sino que buscará su próximo huésped.
Aprendí el verdadero significado de no bajes el vidrio. No es una advertencia para el coche, es una advertencia para el alma.